Bueno, vamos a hacer un ejercicio de monopolio, el ejercicio 13.7 del Nicholson. Dice, supongamos que un monopolio puede producir un nivel de producción cualquiera que desee con un costo marginal y promedio constante de 5 por unidad. Supongamos que el monopolio vende sus bienes en dos mercados separados por cierta distancia. La curva de demanda en uno es esa, la curva de demanda en el otro es esa. Si el monopolista puede mantener la separación entre los dos mercados, ¿qué nivel de producción debería fabricar en cada mercado y qué precio habrá en cada uno? ¿Cuál será el beneficio total en esta situación? Básicamente entonces tenemos dos mercados. El primer punto nos plantea que no hay posibilidad de arbitraje, o sea, no se puede comprar en uno y vender en el otro si hay diferencia de precios. Eso los consumidores no lo pueden hacer. Entonces, el monopolista puede hacer una diferenciación de precios, puede tener precios distintos, ¿no? No rige una ley de precio único. Entonces vamos a ver, vamos a presentar la pantalla. Entonces vamos a empezar con las dos funciones de demanda. Tenemos una función de demanda que era así, la del mercado uno, y tenemos una función de demanda del mercado 2, que si no me equivoco era así. Vamos a invertir, ya vamos a buscar la otra forma de presentar la función de demanda, es decir, como precio en función de las cantidades, que nos va a resultar más fácil para después. Y entonces también sabemos que el costo marginal es igual al costo medio, que es igual a 5. Y queremos saber entonces en el punto A cuáles serían las cantidades que va a producir este monopolista en cada mercado, qué precio va a haber en cada mercado, si no hay posibilidades de arbitraje. Una forma, nosotros ya sabemos intuitivamente, y en este caso es válido, que lo que va a hacer el monopolista es en cada mercado igualar costo marginal igual a ingreso marginal. Pero una forma más general de plantear el problema que nos va a servir en otras circunstancias es el planteo de maximización de beneficio. Es decir, este monopolista va a querer maximizar el beneficio y el desafío es armar bien la función de beneficios. Fíjense que en este caso el beneficio va a depender del, del ingreso del mercado uno más el ingreso del mercado 2 menos los costos. El ingreso del mercado uno va a ser el precio del mercado uno, que es 55 menos Q1, por las cantidades que vende ahí. Fíjense que esto es el precio uno según nuestra función de acá arriba, más el ingreso que obtenga en el mercado 2 menos 5 por las cantidades sumadas. Acuérdense que puede haber un costo fijo, pero no nos informó, de hecho no, perdón, si el costo medio es igual al costo marginal y es igual a 5, entonces no hay un costo fijo acá. Y esa es una buena forma de plantear nuestra función de costo, es decir, 5 multiplicado por la suma total producida. Fíjense que acá vamos a tener dos condiciones de primer orden, tanto el beneficio marginal con respecto a las cantidades en uno, como el beneficio marginal con respecto a las cantidades de 2, tienen que igualarse a cero. Eso significa, si derivamos esta expresión de arriba con respecto a Q1, nos va a quedar, ¿sí? Y si derivamos con respecto a Q2, nos va a quedar así.
Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Fíjense que acá está lo que decíamos antes, esto es el ingreso marginal del mercado uno, esto es el costo marginal, este es el ingreso marginal del mercado 2 y este es el costo marginal, o sea que intuitivamente estaba bien lo que pensábamos, en cada mercado se iba a igualar ingreso igual a costo marginal. Si resolvemos el primero, nos va a quedar que Q1 óptimo es 25. Eh, si nosotros vamos, si resolvemos el segundo, vamos a tener que Q2 óptimo es 30. Y usando la función de demanda, podemos saber qué precio va a regir en cada caso. El precio en uno va a ser 55 menos 25, o sea, va a ser 30. Y el precio en 2 va a ser 70 menos 60. No, perdón. 35 menos 15 va a ser 20. 20. Entonces, esta va a ser la combinación de precios y cantidades óptimas en el primer caso del monopolio. Nosotros podemos calcular la función de beneficio y ver cuánto nos da. Les dejo de tarea eso, básicamente reemplazar P y Q o las Q en la función de beneficio, ¿no? Vamos a hacer el punto B ahora. El punto B nos dice que ¿cómo cambiaría su respuesta si a los demandantes solo le costara $5 transportar los bienes entre los dos mercados? ¿Cuál sería el nuevo nivel de utilidad del monopolista? La respuesta entonces, ¿qué pasa si ahora sí hay posibilidades de arbitraje, pero cuesta $5 llevar un bien desde un mercado al otro, digamos? Ahí no va a haber un precio único, pero sí sabemos que no puede haber tanta distancia entre los precios. A ver, vamos a presentar pantalla. Entonces, vamos a tener que, fíjense que acá en la situación de equilibrio que habíamos conseguido en el punto A, el precio en uno era 30, el precio en 2 era 20, o sea, había $10, pongámosle, de diferencia. Eso ya no puede ocurrir porque si hubiese $10 de diferencia, a mí me cuesta solo $5 el transporte de un mercado a otro, yo compraría en el mercado que está 20, que está más barato, y lo llevaría a vender al mercado donde está 30, gastaría 5, pero me quedaría con 5 de ganancia. Y eso va a ocurrir, ese arbitraje va a ocurrir hasta que los precios se nivelen. En realidad, más concretamente, nosotros sabemos que el precio en el mercado uno es el menos elástico, digamos, el que más ansiedad tiene por conseguir el producto, si se quieren. Va a ser siempre mayor que el precio 2. Eh, Fíjense que la pendiente en el mercado uno es mayor en el mercado 2. Entonces, en el equilibrio sabemos que el precio de uno a lo sumo va a ser el precio de 2 más 5. Es decir, no puede haber más de una diferencia de 5 porque habría arbitraje, y tampoco puede haber una diferencia menor a 5 porque si no el monopolista no estaría maximizando su beneficio. Vimos que al monopolista de hecho le interesaría una diferencia de 10, no, pero ahora las condiciones de mercado no le dejan semejante brecha. Entonces va a llevar al límite posible, y ese límite posible se da en esta expresión que vemos ahí. Entonces, acá hay dos formas de plantearlo. Si ven en el solucionario de Nicholson, que es la que vamos a ir acá, acuérdense que el monopolista puede elegir o precio o cantidad, no puede elegir las dos cosas, pero sí puede elegir precios también en su proceso de maximización. Nosotros podríamos resolver esto eligiendo las cantidades, como hicimos el punto A, o podríamos hacerlo eligiendo el precio, que es como lo hace Nicholson. Fíjense,
El beneficio ahora, si lo expresamos en términos de precios, eh, se lo puede mostrar de esta manera. El margen, fíjense que en el mercado uno, por cada unidad que vende, obtiene P1 menos 5, el costo medio y marginal es 5, entonces por cada unidad que vende, la contribución marginal, la ganancia bruta que obtiene es 5, y esto multiplicado por las cantidades como función de los precios queremos ahora, que es esta versión de acá, entonces 55 menos P1. Este va a ser la ganancia bruta total en el mercado uno más la ganancia bruta total en el mercado 2. Eh, Fíjense que el mercado, el precio si queremos expresar todo esto en función de solo uno de los precios. Entonces, en el mercado 2 su contribución unitaria, su ganancia bruta unitaria es P2 menos 5, que es el costo. Pero ahora nosotros podemos usar esta expresión de arriba para reemplazar acá P2. Entonces lo vamos a hacer y nos va a quedar P1 menos 5, que viene de acá, ¿no? Si despejamos P2 nos queda P1 menos 5. Menos 5, que es el costo medio y marginal, multiplicado por las cantidades de 2 que vienen dado por esta expresión, fíjense. Ahí P2 de vuelta vamos a tener que reemplazar. Entonces nos queda 70 menos 2 P2. Y vamos de vuelta a usar esto para reemplazar ahí. Vamos un paso más abajo, ya ahí nos va a quedar entonces menos 5, 55 menos P1. P1 menos 10, vamos a hacer la resta. Y acá nos va a quedar entonces 70 menos 2 P1 más 10, que es usar esta expresión para reemplazar P2 ahí, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí podemos maximizar todo en relación a una sola de las variables, o tenemos el beneficio marginal de modificar levemente, marginalmente el precio 1, y nos va a quedar entonces 55 menos 2P1 más 5, eso viene del primer grupo, y el segundo grupo, esto nos va a quedar 80 menos 2P1. Nos quedaría, si seguimos bien esto, ¿qué sería? Nos queda 80 menos 4P1 más 20, igual a 0. Todo esto se tiene que igualar a 0, entonces nos queda 55 más 5, 60, 140, 160, igual a 6. P1, entonces el P1 óptimo va a ser igual a esa división de ahí, entonces que es 160 dividido 6, 26,6 periódico.
P2 podemos sacarlo simplemente de esta relación, sabemos que va a haber 5 puntos de diferencia, entonces P2 va a ser P1 menos 5, entonces va a ser 21,6. Periódico, estos van a ser los precios óptimos, a estos precios Q1 va a ser, podemos usar la función de demanda, que sería en este caso 55 menos el precio, nos queda 28,3 periódico, y Q2 que va a ser 21,6 por 2 menos 70, aparentemente 26,6 periódico. Estas van a ser las cantidades óptimas, el beneficio surge de calcular esto ahí. Podemos hacerlo rápido, nos va a quedar el beneficio, va a ser igual a 28,3 por 26,6 menos 5, más 26,6 por 21,6 menos 5. A ver, 28,3. Bueno, 1054 me dice que es. Lo chequeé, después chequenlo ustedes, pero eso va a ser el beneficio en este caso. Entonces, vamos al punto C. El punto C nos plantea entonces el caso que vimos recién, el caso de discriminación de tercer grado, en la cual hay dos mercados, se optimizan cada uno y no hay posibilidad de arbitraje. Ese, perdón, era el punto A. Acá en el punto B hay una posibilidad de arbitraje, pero con costos, un costo de transporte o algún costo del arbitraje en sí. Y ahora el punto C nos plantea cómo cambiaría su respuesta si los costos de transportes fueran nulos y la empresa se viera obligada a aplicar una política de precio único. Bueno, en ese caso hay precio único, entonces no, por definición no puede haber una diferencia de precio entre el mercado 1 y el mercado 2. Vamos a ver cómo sería en ese caso. Vamos a tener entonces, en el punto C, básicamente el precio 1 tiene que ser igual al precio de 2. El beneficio, el beneficio va a estar dado por que básicamente podemos llamarlo P, sencillamente, porque va a ser único. El precio por las cantidades que venda en el mercado 1, que va a estar dado por 25 menos P, más de hecho podemos hacerlo en los términos que hicimos antes, definiendo el margen bruto acá, o sea, calculando la función de beneficio en función de los márgenes brutos. P menos 5 va a ser el margen bruto en cualquiera de los dos mercados, de hecho, y esto lo multiplicamos por la suma de las dos cantidades, va a ser lo que venda en el mercado 1, que va a ser 55 menos P, más lo que venda en el mercado 2, que va a ser, me olvidé cuánto era, 70 menos 2P. Esta va a ser su función de beneficio entonces. Si la simplificamos un poco, esto nos queda acá 125 menos 3P. Y eso, si multiplicamos, nos queda 125T menos 3P cuadrado.
menos 625, si no me equivoco. 625 más 5p. Entonces la función de beneficio queda 130p menos 3p cuadrado menos 25. Esto básicamente sacamos la derivada de esto con respecto a p, es decir, vamos a elegir el p que maximice esto, entonces nos va a quedar 130 menos 6p igual a 0. O en otras palabras, 130 dividido 6, p va a ser 21,6. Este es el p óptimo. Es feo mi 2 ahí, pero bueno, esto es un 2. 21,6 periódico vendría a ser el p óptimo. El beneficio en este caso va a ser, tendríamos que calcular también las cantidades, ¿no? Vamos a calcular las cantidades. A este precio Q1 va a ser 55 menos esto, que es 33,3, y Q2 va a ser 70, no, sí, 70 menos 2P. 21, que es 26,6. Periódico. 60, o el Q grande va a ser 60 en total, y el beneficio va a ser eh, el precio, que es 21,6, menos 5, que es el costo, esto sería el margen, multiplicado por 60, que son las cantidades que va a vender. Entonces, más o menos 996. Va a ser su beneficio, fíjense que de por sí el beneficio va a ser menor que si tuviera las posibilidades. Que en el caso anterior, que había arbitraje, pero el costo de transporte evitaba un poco ese arbitraje, esa era una mejor situación para el monopolista porque podía más o menos mantener separados los mercados. Obviamente no calculamos, pero la primera de las situaciones, que era donde había total separación entre los dos mercados, es la mejor de los monopolistas. Cuando lo calculen, el beneficio en esa circunstancia va a ser el mayor de todos. Vamos al último punto, el punto D. Nos pregunta, supongamos que la empresa pueda adoptar una tarifa lineal de dos partes en la cual los precios marginales deben ser iguales en los dos mercados, pero la cuota única para entrar podría variar. ¿Qué política de fijación de precios deberá seguir la empresa? Ahí lo que nos plantea es lo de la tarifa en parte, que era la discriminación de segundo grado. Vamos a dejar de compartir. Entonces, si se acuerdan, lo que nos plantea es, el ejercicio D es una tarifa del tipo un componente fijo más un precio marginal que se paga dependiendo de las cantidades que se consuman, ¿no? Al estilo, siempre poniendo un ejemplo, la tarifa de la luz, que tiene un cargo fijo por ser usuario y después un variable según la cantidad de kilowatts que se consumen. Nosotros vamos a tener las dos funciones de demanda que tienen una forma más o menos así. Acá para la demanda número 1, si esto es precio y esto son las cantidades, vamos a ver que esta tiene una forma así. Y para la demanda número 2 va a ser una cosa así, 35 acá, 70 acá, esta es la demanda número 2.
Y nosotros acá tenemos nuestra función de costos medios y marginales que son iguales a 5. Fíjense que si nosotros tenemos la posibilidad de establecer podemos poner un solo valor al precio marginal, pero podemos definir dos valores distintos para los A. Entonces, fíjense que la conducta óptima del monopolista va a ser, el resultado va a ser muy parecido, si se quiere, a la discriminación de primer grado. ¿Por qué? Porque va a establecer un precio tal que maximice el excedente del consumidor y después se lo va a sacar a ese excedente del consumidor con el componente fijo, aprovechando que puede definir uno para cada usuario. Es decir, por ejemplo, para el caso del consumidor número uno, va a poner 5, va a poner 5 como precio marginal para llevar el consumo hasta acá, eh, y después se va a quedar con todo este excedente del consumidor como A1. Y lo mismo va a ser para el caso de 2. Entonces tratemos de ver primero cuánto va a consumir y después tratemos de, en base a eso, definir cuál va a ser el valor de A1. Lo primero que sabemos entonces es que el precio, que maximiza el consumo, digamos, de cada caso y por ende el excedente que es posible después apropiarse, se hace cuando el precio es igual al costo marginal, o mejor dicho, se iguala a 5, ¿no? Entonces ya sabemos que el componente marginal del precio va a ser 5, de acá. A este precio marginal, el consumidor uno va a consumir hasta 50, eso viene de la función de demanda, y el componente 2 va a consumir hasta, si el precio es 5, la función de demanda nos dice va a ser 60 las cantidades demandadas, o sea que este valor de acá es 60 para el consumidor 2. Fíjense que el excedente del consumidor 1 va a ser igual a 55 menos 5, la altura, digamos, la base que es 50 menos 5, dividido 2. Esto nos queda 50 por 45 dividido 2, nos queda 1125. Y este va a ser el valor de A1, el componente fijo para A1. Y para el componente 2, el excedente del consumidor va a ser la base, en ese caso la base es 60. Me parece que hice un cálculo mal anterior, a ver si calculamos bien. Sí, 1250. No sé por qué resté 5 acá. Esta resta de 5 no va, entonces acá nos queda 1250 como el valor de A1. Me di cuenta porque no hay nada que restar en la base. La base en el excedente del consumidor 2 es 60 en este caso sí hay que restar, 35 menos 5 dividido 2. Esto nos queda 60 por 30 dividido 2, 900. 900. Este va a ser el valor de A2, entonces va a tener la tarifa para el individuo 1 va a ser 1250 menos 5 por las cantidades que consuma, y la tarifa para el agente 2 va a ser 900 menos 5 por las cantidades que consuma, y ahí tenemos la tarifa óptima
de discriminación de segundo grado que al final se queda con todo el excedente, así que se parece bastante a una discriminación de primer grado si estos fueran individuos, ¿no? Como son segmentos, sí se entiende mejor como una tarifa de discriminación de segundo grado. Y eso es todo. Esto obviamente con esos precios y estas cantidades podemos calcular el beneficio. De vuelta en este caso queda para tarea ver cuánto es el beneficio. Podemos calcularlo muy rápido, entonces el beneficio va a ser, en el caso del individuo uno va a recolectar, fíjense que el ingreso total va a ser de 1.250 menos, no sé por qué puso menos acá, es un más 5 por Q1, dijimos que Q1 era 50. Esto es lo que va a recolectar en un mercado, lo que va a recolectar en el otro viene dado por esto, y el costo total al que se va a enfrentar va a ser 5 por la suma de las producciones, que es 50 más 60. Entonces, si calculamos esto, nos va a quedar que, a ver, 50. Bueno, si esto no está mal, es 2.150 el beneficio. Y en ese caso, a ver cómo queda comparado en relación al caso anterior, es mucho mejor. Y de hecho es mejor incluso que el caso con costo de transporte, porque de hecho se puede quedar con todo el excedente del consumidor. Fíjense que hasta sería, intuitivamente diría que es mejor que el caso del punto A, donde puede diferenciar perfectamente los dos mercados, pero con un solo precio que no le permite apropiarse de todo el excedente, como en este caso. Sí, bueno, eso es todo un ejercicio con varios casos de discriminación de precios.